Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, depende de dónde me estáis viendo. Yo soy Flor, bienvenidos al canal una vez más. Lo siento que la semana pasada no he podido subir ningún vídeo, ha sido una semana con mucho trabajo, mucho ajetreo. Y la bitácora de hoy la traigo un poco también motivada de lo que fue la semana pasada, porque no dejaba de acordarme de vosotros y de que no estaba subiendo nada, ni un solo vídeo y no me gusta. Pero bueno, la semana se dio un poco así y me tuve que adaptar. Y esta semana ya intentaré recuperar un poco lo que no subí la semana pasada. Esta bitácora no tiene nada que ver con lo que he subido anteriormente, pero a veces me gusta subir cosas que también experimento yo en mi vida por si os resuena alguno de vosotros y puede ser útil. No sé si, bueno, bienvenidos a los nuevos suscriptores, a los que están siempre, gracias por estar aquí y por seguir una vez más una de estas bitácoras. En el caso de hoy se me ocurrió hablar sobre situaciones que he vivido la semana pasada, que yo creo que a más de uno le habrá pasado. Cada uno vive su propia experiencia, pero en algún punto siempre vamos a resonar con otros que están pasando por situaciones similares, ¿vale? Por eso es que muchas veces tú te encuentras, ¿cómo se dice la palabra? En mayor resonancia o algo que dice alguien te resuena, o sea, es decir, te identificas con esa persona o con alguna situación que la persona está diciendo o con su energía o por su manera de hablar, te sientes que te identificas o que te atrae la manera en que te explica y que por eso te llama la atención y tiene algún mensaje que ofrecerte, ¿verdad? Pues la bitácora de hoy va sobre eso, sobre si os habéis dado cuenta o si te has dado cuenta que estás recibiendo muchos mensajes. Y cuando digo mensajes me puedo referir a, por ejemplo, lo típico que pasa hoy en día con las redes sociales, que es verdad que los móviles tienen o los celulares tienen un sistema para detectar, que eso se tiene que desconfigurar si no queremos que nos espíen, ¿vale? Pero tiene una manera de detectar cuáles son nuestros gustos, a dónde es que hemos ido últimamente o recientemente y por ende te ofrece o te... Sí, te ofrece o... ¿Cómo decirlo? Te anuncia, te aparecen a ti publicaciones que están relacionadas con eso que a ti te gusta o lo que has hecho últimamente, ¿verdad? Pues eso no es ningún misterio que esto viene por... ¿cómo decir la palabra? Configuraciones que están dentro de las propias aplicaciones que incitan a que tú sigas consumiendo de eso que a ti te gusta, ¿vale? Te recomiendan cosas que a ti te suelen gustar, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, tú estás pensando en algo, en alguna situación, en algún proyecto o un mensaje de un pensamiento puntual que has tenido en tu mente y te has dado cuenta que luego, sin más, aparece una publicación que te habla sobre el tema ese exacto, qué probabilidades había de que el tema ese en concreto saliese, o que estabas pensando en un... Sí, estás intentando tener... Estoy pensando en ideas, por eso me quedo así como un poco en el limbo. Por ejemplo, tú estás pensando en montar un proyecto o un negocio y de repente te sale una publicidad de alguien que ya lo está creando, por ejemplo, como rollo competencia, ¿verdad? O estás pensando en una persona y esa persona te llama. O, ¿qué puede ser? Lo típico de esas, en Instagram, por ejemplo, que hay muchos mensajes sobre consejos y de repente tú estás atravesando por una situación concreta y es como que ese mensaje te sale de la nada, como que te da un poco de esperanza, de fe sobre ese tema en concreto y tú dices, madre mía, pero ¿cómo se nota que el mensaje era para mí? Porque es bien clavado, bien exacto sobre esa situación por la que yo estoy atravesando o me describe cosas que acabo de vivir y eso sabemos que yo siempre digo que no existen las casualidades, ¿vale? Todo pasa porque tiene un motivo. La cosa es que nosotros estemos atentos y lo sepamos entender, ¿vale? Porque a veces el mensaje nos viene una, dos y tres y capaz hasta la tercera no te has dado cuenta, ¿verdad? Mensajes son, por ejemplo, esto, en redes sociales que te salga una frase y esté relacionado con algo que tú pensabas, algo que acabas de vivir o es un mensaje de aliento, por ejemplo, para esa situación que estás atravesando. Otra cosa podría ser que, por ejemplo, tú estás hablando de algo y de repente, o estás pensando, mejor dicho, en algo, en una situación y de repente viene alguien a ti, un compañero de trabajo, no sé, alguien de la familia, algún amigo, algún compañero de estudios y viene y sin que tú le hayas dicho nada te saca un tema igual o similar. O que escuches música que esas canciones que ya te están dando un mensaje que te resuena con lo que estás viviendo ahora. O puede ser, por ejemplo, hay gente que
me dice, es que yo me he dado cuenta que me salen muchas mariposas, que me salen plumas, que eso también es algo muy espiritual, pero que hay gente que sí que está al tanto de esto y que si te salen abejas tiene tal significado, que si te aparece una libélula tiene otro, o que si te aparece una mariquita, no sé cómo se le dice en otros países. No me sale cómo decirlo en otros países, bueno, una mariquita. O aquí en España también hablamos de las sargantanas, que son como los dragoncitos pequeños. Eso también son señales. O, por ejemplo, estás pensando en que quieres continuar estudiando y que te gustaría, vamos a decir, por ejemplo, yo qué sé, marketing. Y de repente te salen en redes sociales o en Facebook o en algún sitio, no sé, en Instagram, donde sea, o en YouTube, anuncios de alguien que es experto en eso que tú quieres estudiar y tú no lo habías buscado así como tal. Entonces, estos son señales y mensajes a los cuales tú puedes hoy en día estarte enfrentando y tú dices, bueno, no sé cómo identificarlos, pero cuando son muchos o son de diferentes tipos, sí que ya empiezas a darte cuenta que esto no es casualidad porque son muchos y están relacionados con cosas que te están sucediendo hoy en día, ¿vale? Pero más que los mensajes, yo lo que quería era comentar un poco de, no sé si os la habéis oído, yo creo que sí, porque cada vez esto se está hablando más y cada vez hay más publicaciones sobre este tema, y es que hoy en día a nivel, todas las personas a nivel en la Tierra, ¿vale? Estamos pasando por unas transformaciones a veces un tanto bruscas, ¿vale? Porque energéticamente, no sé si os habéis dado cuenta, pero a mí me ha pasado la semana pasada y lo noté mucho la semana pasada más que la otra anterior. Y es que yo, por ejemplo, funciono con agenda, ¿vale? Tengo que apuntarme, agendo a los clientes, las citas para que no se solapen, para que no coincidan, y en qué momentos puedo hacer o desarrollar tal trabajo y tal. ¿Y qué ocurre? Que la semana pasada me he topado con un montón de gente, un montón de personas que de repente, a ver, sí, uno siempre podemos tener algún imprevisto y decir, no puedo, tengo que mover esta cita o tengo que cancelarla. Pero es que la semana pasada fueron varias personas que me pedían mover las citas y yo decía, esto ya no es normal. Es como que todo el mundo va muy acelerado, va muy enérgico, va como... Sí, gente también muy impulsiva, ¿vale? Que va como estresados y esto es porque energéticamente llevamos ya unas semanas, ya no hablo solo de julio, sino incluso del mes anterior, en el cual las energías están moviéndose muy caóticamente para algunos, para otros no tanto, pero nos damos cuenta que nos estamos, por ejemplo, en tu ámbito de trabajo o en la familia, o te das cuenta que en clase, que hay gente que está como muy estresada, muy alterada, que reacciona a la primera, y tú estás ahí en medio y te encuentras con que no sabes ni para dónde mirar a veces, o no sabes cómo situarte, o de repente sucede una discusión de repente y tú no te la esperabas, o la situación o el tema en sí no daba para eso. Y esto es porque energéticamente nos estamos viendo en un cambio muy drástico, porque hoy en día, o sea, en este preciso momento, en estas semanas que llevamos, mira, incluso han pitado muy fuerte, no sé si se ha oído o no, pero es porque a nivel de la Tierra estamos viéndonos separados de las personas que saben que tienen que evolucionar y tienen aprendizajes ciertos en su vida, ¿vale? Que tienen que trascender, tienen que ver que están repitiendo continuamente, perdón que me apareció, yo es que no sé, se me ha apagado el ordenador, que lo tengo encendido, más que nada para que aporte un poco de luz. Vale, esto no importa. Bueno, el caso es que nos estamos viendo separados de dos tipos de energías. Una, de las personas que no quieren cambiar y deciden continuamente repetir, estar en un ciclo continuo de repetición de patrones, ¿vale? No quieren cambiar su manera de ser, que eso también se respeta y se entiende, pero donde hay situaciones en las cuales la persona no quiere cambiar a pesar de ver que esa manera de comportarse puede ser conflictiva consigo misma y con los demás, y que también no le aporta nada positivo porque sigue repitiendo el mismo tipo de patrones que le conducen a llevar las mismas situaciones, los mismos problemas, y no quiere cambiar, quiere quedarse ahí porque es una persona más tosuda, más terca, o porque simplemente no le apetece cambiar. Pues se respeta, pero no quiere decir que nosotros tengamos que seguir vinculándonos con esa persona si no quiere mejorar, porque cambiar no significa que cambie, ¿cómo decir la palabra? Que cambie para que nosotros estemos a gusto, no. Cada uno evoluciona y cambia en base a lo que uno debe de hacer en su propio camino, no porque un externo nos lo pida o nos lo exija, ¿vale?
Pero sí que si nosotros le hacemos saber a esa persona que hay cosas por las cuales nosotros no estamos dispuestos a atravesar y la persona continúa así, nosotros también tenemos nuestra propia libertad de decidir si continuamos en vínculo con esa persona o si por el contrario nos vamos, ¿vale? Que se respetan ambos casos. Y luego están las personas que sí desean evolucionar, que se dan cuenta de una herida que se les ha, yo digo abierto, pero ya estaba la herida programada, lo que pasa que ha venido esa persona a reflejarnos que teníamos esa herida sin sanar. Entonces nos hemos dado cuenta que teníamos esa herida pendiente de resolver. Una vez que somos conscientes empezamos a trabajar en ella y nos trabajamos nosotros en base a esa herida y queremos continuar evolucionando y sanarla para no volver a repetir ese ciclo. ¿Qué ocurre? Que las personas por lo general cuando no quieren evolucionar no quiere que les cambie su círculo. Entonces si tú eres una de esas personas que está involucrada con una persona que no quiere evolucionar, puede ser que tienda a querer aferrarse a ti, a tu energía, y que tú aún continúes en vínculo con esa persona, pero tú ya no estás para estar en ese vínculo porque tienes otro camino o tienes otros deseos, otros anhelos y no quieres volver a repetir situaciones, que no son gratas para ti con esa persona. Si te estás topando con gente así, te has encontrado o te has dado cuenta tú también que la gente va como más alterada, incluso yo siento que estoy hablando muy rápido, que bueno, ya sabéis que yo suelo hablar rápido, si me habéis visto en otras bitácoras, pero es como que esa energía también, aunque tú seas una persona tranquila, también te va a afectar, porque donde nosotros pasemos tiempo, con qué personas nosotros compartamos, nos va siempre a dejar, sí, nos va a afectar siempre de alguna manera, nos va a dejar huella, iba a decir yo, nos va a marcar un poco, nos va a sacar de nuestra tranquilidad, de nuestra zona de paz, o por el contrario nos va a motivar o nos va a querer atraer otra vez a su caos. Entonces, si ves, hay como una especie de separación entre los que deciden sanar y continuar evolucionando, da igual en qué parte del camino se encuentren, ¿vale? Cada uno tiene su camino propio, y luego las personas que deciden quedarse ahí y repiten el caos, que esto es lo que nosotros llamamos karma. El karma no es que sea malo, el karma es la consecuencia de tus decisiones previas. Entonces, si tú decides repetir otra vez los mismos patrones porque no quieres cambiar, el karma va a hacer que vuelvas a experimentar esas situaciones dolorosas o que no te han sido gratas en el pasado, las vuelvas a repetir con las mismas o con nuevas personas que aparezcan en tu vida, ¿vale? Esto es una de las cosas que yo la semana pasada me di cuenta. Y luego otra cosa que también me pasó muy bonita, que me lleva pasando ya como 2 semanas, siempre me pasa algo así, pero las últimas 2 semanas fue más concentrado, es decir, más cantidad de personas en esas mismas semanas. Y fue que también me encontraba con personas que no conocía, por ejemplo, son clientes nuevos o personas, vínculos nuevos con los cuales tenía que hablar y demás, que no las conocía previamente, y de repente me encuentro hablando sobre temas que a ambas partes nos interesa, y tú te encuentras en una conversación bonita, amena, con la cual con esa persona compartes algo en común y se genera un vínculo bonito que puede ser como una especie de contacto futuro o un cliente nuevo y demás, con el cual tú resuenas. Y así me pasó con muchas personas, ya desde el ámbito de los hobbies, por ejemplo, que tengo, como de la parte profesional, y que para mí esto ya es vocación, es muy bonito para mí dedicarme a esto. Entonces ya no lo veo como sí es una profesión, pero a veces cuando me dicen vas a trabajar, yo no lo veo así, me río porque no lo siento trabajo, ¿no? Pero esto es cuando uno ya se encuentra a gusto con lo que uno está desarrollando. No quiere decir que sea fácil, no quiere decir que si te estás dedicando ahora a otra cosa que no es la que te apasione, no quiere decir que siempre vayas a estar ahí. Esto depende de ti y de tu camino, cómo lo vayas trazando, ¿verdad? Pero bueno, esto es un poco lo que quería comentar hoy, que si estás viendo, si te estás encontrando un poco estresado, un poco cambiante, como que hoy estás feliz, al otro día estás un poco así, es por las energías como están, ¿vale? Que también te sirven de el vincularte con personas y darte cuenta de la energía cómo está fluyendo, nos sirve a nosotros como si fuera sí, como una especie de medida, de medición que podemos llevar nosotros para saber a dónde sí y a dónde no. Y darte cuenta de qué personas están repitiendo y decidiendo volver a caer en el mismo caos, ¿vale? Y con qué personas o con qué vínculos deseas. Por ejemplo, si tu objetivo, vamos a poner que tienes idea, un objetivo, un proyecto o una meta, y me dices, Flor, mira, yo me quiero crear mi propio negocio que está relacionado, no sé, si eres chica, por ejemplo, ¿qué puede ser? Porque no quiero ser ni feminista ni machista, pero a veces puedo poner ejemplos, ¿qué puede ser?
sí, vamos a imaginar que eres chica y quieres ser asesora personal o personal shopper o algo así, ¿verdad? Pues quieres tú relacionarte con personas que te impulsen en ese camino. No con personas que te retrasen o que te digan no vas a lograr eso, quédate en tu trabajo de siempre porque es lo más habitual. Tú decides, pero cuando uno tiene realmente un propósito y desea conseguirlo, ya de por sí uno tiene que tener esa fortaleza, esa ambición bonita de querer lograrlo y tener fe y confiar en uno mismo. Necesita rodearse de gente que te impulse y no que te desaliente, ¿no? Entonces, tú decides si continúas con esos vínculos o no. Y el otro mensaje importante es que no te dejes abrumar, que todos lo sentimos. Yo en algún momento también me sentí abrumada porque tuve que mover la agenda de aquella manera, hacer cuadrar, mover a uno para otro, y yo mis propias reuniones también moverlas. O sea, tuve un caos de semana, pero caos porque veo que venía como una avalancha, como que todo el mundo se pone de acuerdo en esta misma semana para hacer tantos cambios, y ya era como, ni con agenda escrito me podía centrar, digo, bueno, es en ese caos, mira, y otra vez coches pitando. ¿Ves? Estas cosas no son casualidad. Y otra vez, esto no es casualidad, estos son indicadores que reafirman ese ruido externo por el cual estamos viviendo. Uno puede estar rodeado de caos, en clase, en el trabajo, en la familia, pero uno tiene que poder encontrar su propio centro. Y con esto, un consejo personal, y es déjate guiar por tu intuición. Tú eres el único o la única que sabrá qué es lo que más le conviene. Tú puedes oír consejos de otros, pero siempre adaptándolos a lo que a ti te vaya bien. No quiere decir que vayas a ignorar lo que te dicen, ni a hacer caso 100% de lo que te digan, sino que adáptalo a ti, lo que la intuición te diga. Incluso lo que yo te estoy diciendo, aplica lo que te sirva a ti, porque tal vez cosas que yo te digo no te resuenen y no tienes por qué aplicarlas, ¿vale? Yo comparto desde mis conocimientos, otras veces comparto desde mi experiencia para que le pueda ser útil a cualquiera de vosotros, ¿vale? Tal vez este mensaje solo te sirvan o te interesen dos cosas o te resuenen dos cosas, pero si estás aquí es porque este mensaje lo tenías que oír, justamente que va de mensajes esta bitácora, pero atento a no dejarte, ¿cómo se dice la palabra? Engatusar, no me gusta, pero como no te dejes enredar o no te dejes ir con la corriente de que la gente esté estresada y que te lleven a su caos. Tú tienes tu poder de decir, vale, quiero ir allí, ¿qué me espera si voy allí o con esa persona o si me sigo vinculando con esa persona? Es tu propia decisión. Luego eres tú responsable de lo que haces y por ende el camino que tome tu vida va a depender de tus decisiones, ¿vale? Creo que no me dejo nada más. Había apuntado 4 cosas porque como me siento así un poco volátil, yo creo que no me dejo nada, porque realmente eso son reflexiones mías, no era nada muy teórico que digamos, pero sí que es verdad que a veces cuando hablo deprisa o me divago por un ejemplo o un comentario, luego puedo dejar de decir algo importante. Pero bueno, en resumen, si estás pasando por situaciones así o te has encontrado con personas así, tú tienes que buscar tu propio centro, cosas que a ti te gusten y que te tranquilicen. Por ejemplo, hacer deporte va muy bien para mover la energía. De hecho, aunque los primeros días te sientes un poco con agujetas o cansado, eso al final hace, ¿cómo se dice?, de efecto rebote y te da más energía. Luego, vigila también qué tipo de alimentos comes para comer más sano si puedes. Hombre, caprichos todos tenemos, no te digo que no tengas, pero vigila también eso, cómo descansas, qué contenido estés viendo en redes sociales, si son cosas que te motivan o te estancan también, y con qué personas te vinculas, que es lo más importante, porque al final y al cabo somos humanos, tenemos que compartir y sentirnos parte, ¿vale?, de un grupo. ¿Con qué personas compartes? Si tienes que ser congruente en ese sentido, ¿vale?, de lo que quieres conseguir y qué estás permitiendo y qué no estás permitiendo en tu vida, para si te lleva o te aleja o te acerca de ese objetivo que tienes. Dejaré por aquí la bitácora, espero que te haya sido útil. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho para que te avise de nuevas bitácoras que estés subiendo, y prometo esta semana subir más vídeos para recuperar un poco lo que no subí la semana pasada, que tengo unos temas muy interesantes también. Deseo que tengas muy bonito día y gracias por estar aquí.